Entonces, cuando Patiño, yo lo tenía aquí como Andrés, pero no le voy a decir Patiño. Cuando Patiño me dijo que quería hacer esta serie de los 3 oficios de Cristo, pues yo me emocioné. Yo dije, qué chiva predicar de Cristo como Rey. Y pues Dios escuchó mis anhelos porque después Él me dijo, como, ¿cuál quiere hacer? ¿Con cuál se manda? Y yo, bueno, es que yo quiero hacer Cristo como Rey, ¿verdad? Y eso me emociona. Y hoy estaba muy emocionado de venir acá. Pero hoy vengo como un heraldo, como esas personas de antaño que traen un mensaje. Pero también vengo como un pintor. Y hoy quiero pintarles una imagen de quién es Cristo bajo una luz diferente. La semana pasada Andrés les habló al inicio, sobre los 3 oficios de Cristo, donde tenemos a Cristo como profeta, a Cristo como sacerdote y a Cristo como rey. Y nos contaba estas verdades de que, aunque nosotros vemos estas figuras en el Antiguo Testamento, en Cristo todo esto culmina. Ya en Cristo nosotros tenemos nuestro profeta, en Cristo nosotros tenemos nuestro sacerdote y en Cristo nosotros tenemos a nuestro rey. También habló él, y una imagen que me encantó, es de cómo Cristo es muchas veces como un diamante. Conforme lo vamos girando, vamos viendo cosas diferentes. Y hoy lo vamos a ver bajo la luz de Cristo como Rey. Hoy vengo a que nos maravillemos juntos de esto. Y entonces he titulado este sermón, Un retrato del Rey. Entonces hoy vamos a trabajar de una manera diferente. Ustedes están en Casa 242, están más acostumbrados a que hay un texto principal que se predica expositivo y se va hablando sobre este texto. Pero cuando nosotros le preguntamos a la Biblia, ¿qué dice la Biblia sobre Cristo como Rey? ¿O qué dice la Biblia sobre la oración? Lo que estamos haciendo es teología. Entonces hoy vamos a hacer un poquito de teología bíblica. Vamos a ver qué nos muestra la Biblia sobre Cristo. Entonces no vamos a estar solo anclados en un pasaje, sino vamos a ir a través de varios pasajes. Y mientras estudiaba esto, yo les digo a mis estudiantes de predicación que uno tiene que ahondar en el texto, ¿verdad? Y hacer el texto suyo y que el texto lo golpee. Y lo que vino a mi mente es el hecho de que nosotros muchas veces no vemos a Cristo como Rey. Principalmente nosotros no estamos acostumbrados a una figura de rey, estamos acostumbrados a una figura de presidente en una democracia que tiene 203 años, creo que es 204 años. Entonces, ver a Cristo como un rey a veces se nos complica un poco. Déjame ver, sí. Entonces, a veces sucede que nosotros, uno de los pecados más grandes que cometemos es que tratamos de hacer antropomorfismo. Queremos transformar a Cristo a la imagen de nosotros. Queremos bajarlo al nivel de nosotros. Una vez alguien me dijo, es que estoy buscando una Biblia que no mencione Cristo, que solo diga Jesús. Porque así Jesús es como yo. Y así la gente se siente más identificada, podría decir uno. Pero hoy vengo a que veamos un poco más lo contrario, ¿verdad? De cómo nosotros, a muchas veces se nos olvida que al fin y al cabo Cristo sí es mi amigo, pero es mi rey. Entonces hoy quiero pintarles un retrato de quién es nuestro rey, para que lo conozcamos más y para que lo honremos como él lo merece. La semana pasada, Patiño habló sobre la figura de Moisés como el profeta. Hoy vamos a avanzar un poco más en el tiempo. Nos vamos a ir, para que no se asusten, vamos a ir temporalmente avanzando, ¿verdad? Y yo les voy a ir diciendo. Vamos a avanzar un poco más en el tiempo, al momento en que ya Israel sale de Egipto, es constituida como una nación, ellos llegan a la tierra prometida y ahora viven en esa tierra. Por muchos años ellos viven ahí. Nosotros lo vemos en los libros de Josué, en los libros de Jueces, donde cuando había situaciones que necesitan la intervención de Dios, el Señor enviaba a un juez. Pero en algún punto de la historia se nos dice que
Israel empezó a ver las naciones que estaban alrededor de él. Y decían, bueno, pero es que todas estas naciones tienen reyes. ¿Por qué nosotros no tenemos reyes? El asunto es que Israel sí tenía un rey, que era Dios mismo. Ellos vivían en una teocracia, donde los profetas eran los que decían la voluntad de Dios y Dios gobernaba sobre Israel. Pero en algún momento, pues, donde ellos piden, el Señor se los concede, ¿verdad? Y incluso Él advierte de que eso no va a funcionar. Que si pones a un humano que es pecador a hacer la voluntad de Dios, en algún momento va a fallar. Y les da reyes, ¿verdad? Les da los primeros reyes, a Saúl, a David, a Salomón, donde vemos ciertos detalles de grandeza y una gran cantidad de pecados que hay en ellos. Ellos fallan terrenalmente y pecan contra Dios y terminan llevando a las naciones al exilio, a su nación al exilio. Pero Dios le había prometido a David que, haciendo en el pacto con David, Él le promete que, aunque pareciera que ese reino iba a acabar, ese reino sería eterno. Entonces iniciamos esta pintura con una promesa. Y vamos a ir a Isaías 9, 6, de 6 al 7. Sí, ahí lo tenemos. Sí, dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, de ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor de los ejércitos. Este es un pasaje que usualmente se usa mucho en Navidad, ¿verdad? Y hoy vamos a ver otro pasaje que también se usa mucho en Navidad, pero se usa usualmente para hablar del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Del niño Jesús. Pero vean las palabras que él utiliza. Nosotros como creyentes podemos ver hacia atrás, ver esos pasajes y ver esos destellos y decir, uy, vea, está hablando de Cristo. Entonces vamos a ver el pasaje otra vez. Él dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros. Se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿A quién se le dan esos nombres? A nadie. O sea, ¿a qué persona yo puedo decirle sí, Dios fuerte? No. Eso solo es para una persona específica. Dice, se extenderá su soberanía y su paz no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, de ahora y para siempre. Los reyes usualmente eran pasajeros, ¿verdad? Había un rey hasta que moría. De hecho, cuando nosotros vimos el libro de Reyes, va haciendo como una evaluación de los reyes y dice, y tal rey murió, y empieza el siguiente capítulo con el siguiente rey, ¿verdad? Pero aquí le está diciendo, no solo va a ser que toda la soberanía reposará sobre él, se le darán nombres que no se le dan a nadie más, traerá paz, traerá justicia, traerá rectitud, y eso será de ahora y para siempre. Jesucristo es prometido como la figura de un rey que gobernará en el trono de David. Cuando leemos esto, quiero que pensemos en cómo nosotros nos referimos a Él, cómo nos acercamos a Dios. Y esta es la premisa que vamos a ver hoy. Nos estamos acercando a Dios como rey, porque recordemos que tratamos de hacerlo a nuestra imagen. Entonces nos acercamos a Dios como rey, con esa solemnidad, o nos acercamos a Dios como, no iba a decirlo así, pero como mi vato loco, ¿verdad? Como mi amigo, mi compadre. A veces en la cotidianeidad le vamos perdiendo el respeto a las personas, ¿verdad? Y tenemos amigos muy cercanos que uno puede hablar de cierta manera,
pero a veces también nos pasa con Cristo. Vamos a ver otro pasaje, vamos a adelantarnos un poquito, a caminar un poquito más en el tiempo. Es Mateo 2, del 1 al 12. Entonces quiero que veamos ahora el contexto del tiempo en el que estamos. Han pasado 400 años desde la última vez que Dios habló a través de un profeta, que fue Malaquías. Eso se le llaman los 400 años de silencio. Eso es cuando ustedes terminan el libro de Malaquías en el Antiguo Testamento y hay una sección como con mapas y cosas así, y después empieza Mateo. Esos fueron 400 años. También en ese momento donde Dios habla por última vez, Nehemías y Esdras terminaron de reconstruir los muros de Israel, el templo, enseñaron a su gente y como que ya todo parecía estar otra vez en orden, como había estado antes del exilio. Pero como que no todo estaba igual, ¿verdad? Ellos entendían que había algo que faltaba. Israel estaba esperando un rey que se le había prometido. Y en esa espera nos habla del nacimiento de un niño, que es donde llegamos a este pasaje. De nuevo, es un pasaje que usualmente vemos en Navidad, pero que nos cuenta ciertos detalles de la historia, que es lo que quiero. No vamos a ver todo el pasaje, sino ciertos detalles de la historia. Entonces voy a leerlo. Dice, después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley de su pueblo para preguntarles dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron. Esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti saldrá un príncipe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de ese niño. Tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino. Sucedió que la estrella que habían visto levantarse, iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella sintieron muchísima alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Esta narrativa nos muestra eventos que sucedieron en el momento del nacimiento de Jesucristo. Y a ver, si ellos estaban esperando, tenemos que entender que el judío contemporáneo en ese momento, el israelita, era muy devoto. Ellos iban a la sinagoga, o sea, más bien era extraño, casi apóstata, alguien que no fuera a la sinagoga todos los sábados. Entonces ellos estaban muy al tanto de las profecías del Mesías y de lo que estaban esperando de su rey. Entonces, ¿qué es lo que hacen los sabios? Pues van al palacio, ahí donde tiene que nacer, es lo lógico, ¿verdad? Va a nacer el rey de los judíos, vamos al palacio que está ahí. Y esto se podría hablar horas sobre este texto, pero nos muestra que estaban esperando algo diferente a lo que realmente Dios tenía planeado. Vemos en el pasaje unos destellos de adoración que merecía ese niño. Una acción que me llama poderosamente la atención. Ellos vieron las profecías que había del Mesías y vienen a buscar al rey. Pero quiero que nos enfoquemos en los versículos 10 al 12 para que veamos la actitud de estos sabios. Cómo es que ellos vienen a acercarse al que la profecía había dicho que sería el rey de Israel. Muchas veces se nos olvida que esto haya sido profetizado más de 500 años antes. Entonces, cuando ellos no vienen como a ver qué fue lo que pasó. Ellos saben a qué es lo que vienen, traen regalos.
Dice el pasaje, versículos 10 al 12. Dice, al ver la estrella sintieron muchísima alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, no solo se llenan de alegría cuando ven que la estrella ya se detiene en un lugar, sino que se postran, lo adoran y le traen regalos. Ellos esperaban un recibimiento digno de un rey. El asunto es que solo ellos aparecieron y algunos pastores, ¿verdad? Esos regalos tienen una importancia grandísima para la imagen que nosotros estamos pintando del rey, porque muestran la naturaleza real de quién era ese niño, a quién es que ellos vienen a adorar. Era oro, incienso y mirra. Oro como para un rey, mirra como para un mortal, y incienso como para un dios. Esto no es coincidencia. Ellos entendieron, estos sabios entendieron las profecías mejor que los maestros de la ley. Ellos sabían a quién era que venían a adorar. Entonces el Nuevo Testamento nos presenta la culminación de todas esas promesas que vimos al inicio en la figura de un niño que se le reconoce como rey, se le reconoce como hombre y se le reconoce como Dios. Y esto no lo podemos separar. Yo no puedo hablarles solo de la parte de rey, no les puedo hablar solo de la parte de profeta, porque todo va junto. Entonces ahora vamos a seguir avanzando mientras pintamos este cuadro. Avanzamos a Marcos 11, del 7 al 10. Esta es la entrada de Jesucristo a Jerusalén. Esto se da al inicio de la semana del sufrimiento de Cristo, donde Él entra a Jerusalén montado en un burrito. Vean la adoración que se ve ahí. Dice, llevaron pues el burrito a Jesús. Luego pusieron encima sus mantos y Él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino. Otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro Padre David. Hosana en las alturas. Entonces aquí tenemos que entender que cuando nosotros vemos usualmente en Semana Santa, el Domingo de Ramos, no es simplemente porque la gente quiso usar ramitas, ¿verdad? Tiene un significado muy fuerte, porque ese era el recibimiento que recibía un rey que venía victorioso en la batalla. Cuando David entra a Jerusalén con el arca de la alianza y que dice que él se pone a bailar y todo eso, la gente estaba poniendo sus mantos sobre el piso y con ramas lo recibían, ¿verdad? Era el recibimiento para un líder militar, para ese rey que vino victorioso. Entonces vuelvo a preguntarles, esa es la actitud con la que nosotros recibimos a nuestro rey, porque tenemos mucho que aprender de ahí. Es así como nos acercamos a él. En Lucas 19 nosotros vemos la misma narrativa. Nosotros tenemos que Marcos, Mateo y Lucas, se le llaman los evangelios sinópticos, tienen muchos paralelos, entonces a veces encontramos la misma parábola en los tres con algunos cambios de palabras porque contaron el mismo evento de maneras diferentes. Pero en Lucas 19 me gustó, como lo decía, porque el autor nos da un poquito más de información. Ellos gritaban, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesús, muchas veces no sabíamos lo que pasaba. Cuando aceptamos el evangelio, cuando lo escuchamos por primera vez, no sabíamos qué era lo que estaba sucediendo. Pero ahora, Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Nosotros nos referimos a Él así. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Y vamos a ver una modificación que le hice. Bendito el Rey que viene a mi vida en el nombre del Señor.
Ahí yo le agregué un poquito de texto para que veamos cómo muchas veces nos falta adorarlo de esa manera. Y es que esta entrada triunfal nos tiene que empujar a adoración. O sea, yo no imagino lo que debe haber sido estar ahí. Lo glorioso que debe haber sido, así como ir en una máquina del tiempo y pararse ahí nada más a ver la entrada de Jesús, sabiendo uno todo lo que iba a pasar después, pero ese recibimiento. Entonces, continuamos avanzando en nuestra teología bíblica que estamos haciendo de quién es Cristo como Rey. Y llegamos a un pasaje que nos dice más sobre Jesucristo en su figura de Rey, que es Efesios 1, de la mitad del 19 al 23. Y aquí agregué la mitad del 19 al inicio para... no la agregaron, no importa. Yo la voy a leer porque a veces con los versículos me cortan una oración. Entonces o tenía que explicarles qué decía o le ponía nada más el pedacito, las 5 palabras que hacían falta de esa oración. Entonces, en el 19, la oración empieza diciendo: ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Entonces vemos que nos dice muchas cosas sobre este Rey que tenemos. Nos dice que está sentado a la derecha del Padre. Eso usualmente ese espacio estaba reservado para el príncipe en los reinados. Pero aquí nos dice, no solo está sentado a la derecha del Padre, sino que en las regiones celestiales. Nos va enseñando que ya está por encima de muchas cosas, por encima de todo. Y nos llega y nos dice incluso que no solo es en el reino actual, sino en el venidero. Entonces vemos no solo que está por encima de todas las cosas, sino que es en eternidad que nos está diciendo esto. Vemos que nos dice que lo sometió todo al dominio de Cristo. Y muchas veces entender todo nos cuesta, entender qué significa todo. Pero quiere decir, decía un teólogo, que si hay un granito de polvo que anda por el universo sin estar bajo el dominio de Cristo, entonces Dios no es Dios. Todo es todo. Y nos dice después, y Él se le puso como cabeza a la iglesia. ¿Verdad? No estamos hablando solo de esta iglesia, estamos hablando en algún momento lo hablé hace un montón, hace unos meses que me dio la oportunidad de predicar aquí. Yo hablé de la iglesia global, ¿verdad? Que donde tenemos gente aquí, hay gente en China, hay gente en Afganistán, ¿verdad? Hay gente en Inglaterra, en Estados Unidos, en Argentina. Todos estos creyentes son la iglesia global. Y nos dice que Cristo, ese Rey, es la cabeza de toda la iglesia. Y en la iglesia está su plenitud. Y muchas veces tratar de entender eso nos cuesta, ¿verdad? Pero nosotros, como parte de una iglesia, podemos disfrutar de la bendición que nos da creer en Cristo. Y eso es parte de su plenitud, ¿verdad? Él nos da gracia sin detenerse, ¿verdad? Que a veces si uno dijera, bueno, le voy a compartir de mi fresco, pero no se lo tome todo. No, con Cristo eso no sucede. Él nos da de su gracia porque es infinita. Cuando vemos estos pasajes a la luz de Cristo como Rey, notamos que no es un Rey común. Es, y lo vamos a ver más adelante, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por eso es que utilizamos esa frase, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces volvemos a la pregunta de cómo reaccionamos nosotros a esto. ¿Cuál es nuestra actitud hacia Cristo? La Biblia nos dice lo siguiente en Hebreos 4:16. Así que acerquémonos con confianza al trono de la gracia,
para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente. Eso es totalmente cierto, ¿verdad? No es como que tienen que acercarse como si fueran súbditos, pero por otro lado nos dice que nos acerquemos con confianza, como si fuéramos hijos. Y esto lo que significa es que nosotros podemos acercarnos a Cristo como un padre, como un hijo se acerca a su padre, pero en una manera reverente, ¿verdad? Sin faltarle el respeto, reconociendo que Él es el Rey. Entendiendo que no somos iguales. Recordemos otra vez, antropomorfismo, queremos hacer a Cristo a la imagen de nosotros. No, reconociendo que no somos iguales, no es mi compadre. Porque tendemos a ser irreverentes, y el costarricense es muy irreverente. Un día una profesora de nosotros de historia nos estaba contando por qué el costarricense no le tiene respeto a nadie, ni al presidente, ¿verdad? El costarricense es muy irreverente. Entonces nosotros muchas veces eso, que es parte de nuestra cultura, lo transmitimos a nuestra relación con Dios, a nuestra relación con Cristo. Y es que como hijos Dios nos permite esto, ¿verdad? Porque si un hijo viene y le falta el respeto al papá, el papá es como, está bien, ¿verdad? Es mi hijo. Y nos muestra gracia. Pero quiero que meditemos en eso. ¿Cuántas veces no lo honramos como Él merece? ¿Cuántas veces no honramos a nuestro Rey? Si Dios ya puso todo bajo su dominio y nosotros estamos bajo su dominio, yo me estoy sometiendo a esa cabeza que es Cristo el Rey. Recuerden que estamos pintando un retrato. Estamos jalando información de diferentes partes de la Biblia que nos explican cómo es esta figura de Cristo como Rey. Hasta el momento hemos visto algunas de las cualidades de nuestro Rey, pero la Biblia también nos lleva hacia el futuro, ¿verdad? Hemos visto todo lo que sabíamos, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ir al futuro para ver a nuestro Rey bajo una luz diferente, una luz gloriosa, una luz que está en toda su plenitud, siendo profeta, sacerdote, Rey, Dios y hombre. Entonces vamos a ir, yo le decía a Patiño, voy a hablar de Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis 19, del 11 al 16. Aquí estamos. Recordemos, Apocalipsis es uno de los libros más difíciles de interpretar, ¿verdad? No, después de muchos años nadie se ha puesto todavía de acuerdo. Entonces tenemos que entender que mucho de lo que vamos a leer tiene su poesía adentro, ¿verdad? Entonces, de hecho, lo peor que uno puede hacer es tomar literal todo lo que dice Apocalipsis, porque de ahí salen las sectas. Pero vamos a ver ciertos detalles de lo que nos dice sobre Jesús. Dice: luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino él, sino solo él. Está vestido de un manto teñido de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos, vestidos de tela de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada, con la que herirá a las naciones. Los gobernará con cetro de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar para sacar el vino del furor del castigo que viene del Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es que muchas veces pensamos en Jesús como en el tiempo presente, como es que Jesús está en el cielo. Y si hablamos un poquito más sobre estos temas, bueno, es que Él está ya mediando por nosotros, está como mediador, está orando por nosotros. Desde ahí nos cuida como si fuera un angelito. Y es bueno para nosotros escuchar y leer sobre la segunda venida de Cristo,
porque no siempre hablamos de eso, nos da miedo. Yo me acuerdo la primera vez que yo leí Apocalipsis y uno, bueno, primero no entiende mucho y lo poco que entiende se aterroriza. Y el texto nos presenta exactamente esto. Cuando se dé la segunda venida de Cristo, ya no será como la primera. La primera fue la que vimos en los pasajes de Navidad. Esa fue la primera, ¿verdad? Donde se nos habla del pesebre, se nos habla de los animalitos que estaban ahí, que estaban en paja. Pero la primera era la venida de Cristo, que fue en humildad y sacrificio. Seguía siendo rey, acuérdense que lo fueron a buscar al palacio y no estaba ahí. Seguía siendo rey, pero vino en humildad y sacrificio. La segunda venida de Cristo será en poder y gloria. Y es que, leámoslo de nuevo, lean el lenguaje poético. Dice, luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas siguen en su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo montados en caballos blancos y vestidos de tela de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones, los gobernará con cetro de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar para sacar el vino del furor del castigo que viene del Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Para quienes estamos en Cristo, esta imagen nos debería erizar la piel. Nos llena de anhelo por la segunda venida. Es que imagínense lo glorioso que va a ser eso. Ese momento donde suenan las trompetas y nos dice la Biblia que cuando Jesús como rey vuelva y suenen esas trompetas, todo el mundo va a saber que volvió. ¿Verdad? No va a ser como, uy, no me di cuenta. No, va a ser un evento apocalíptico, ¿verdad? Va a ser un evento donde todo el mundo dice, volvió Jesús. El profeta Joel lo describe como un día glorioso y terrorífico. Entonces las palabras se quedan cortas para describir qué es lo que está sucediendo ahí, ¿verdad? Esto lo está viendo Juan, el apóstol más amado, el discípulo más amado, y él no, o sea, trata de describir lo poco que él está entendiendo de lo que está sucediendo. Entonces ya la imagen que vamos pintando ya no nos muestra solamente a un rey lastimado y traicionado, sino a un rey glorioso y majestuoso. Entonces, volvemos a la pregunta. Viendo ahora el cuadro terminado, ¿cuál debería ser nuestra actitud ante semejante majestad? Nos estamos acercando nosotros a Cristo de esta manera. Quiero retarlos para que implementemos esto en nuestro acercamiento a Cristo como Rey durante esta semana. Entonces, primero, vamos a ver 3 puntos. Primero, analicen cómo se están acercando ustedes a Jesús en oración. Porque incluso yo he oído gente que dice, no, es que yo no le oro a Jesús, yo le oro al mandamás, a Dios Padre. Pero si a Jesús fue el que se le puso sobre toda autoridad, nosotros por eso oramos en el nombre de Jesús. Cuestionémonos o analicemos cómo nos estamos acercando a Él. ¿Estamos siendo irreverentes, como si Jesús fuera mi compadre? ¿O estamos reconociendo su grandeza? Estamos llegando a Él con Alguien me dijo el otro día, es que a Dios hay que tenerle miedo. Y yo, bueno, no, es un temor reverente, ¿verdad? Reconociendo uno su grandeza. Después, recuerden estos pasajes que vimos hoy. Vayan y los leen otra vez. Lleguen con confianza a Él, pero con ese temor reverente. Y por último, recordemos que este Rey majestuoso y glorioso, que solo merece adoración, dio su vida para que ustedes y yo pudiéramos estar en su presencia.
Esto debería empujarnos a salir a evangelizar, porque él no merecía lo que le sucedió. Cristo en ese momento era lo más valioso del mundo. Dice Paul Washer que uno puede poner en una balanza todo lo bello del universo, las estrellas, los planetas, todas las cosas bonitas, todas las imágenes que uno ve y dice, esto es precioso, ¿verdad? Los lugares más bonitos del mundo. Y Cristo es todavía más valioso que todo eso. Entonces quiero animarlos a que veamos a Cristo ante esa luz, maravillados, que cambiemos la manera en que nosotros nos estamos acercando a Él. Entonces, para cerrar, quiero que volvamos a la visión de Isaías sobre ese Cristo que iba a venir, que había de venir. Porque entonces podemos reconocer que a Él es al que nos estamos acercando, con confianza, pero con reverencia. Isaías 9, 6 al 7 dice lo siguiente: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz, y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor de los ejércitos.